3, 2, 1. ¡Hello! ¡Estamos de vuelta! Dímelo, mi gente. Capítulo 3. Hoy es el capítulo 3. ¿Te acuerdas de lo que te íbamos a hablar hoy, no? De travesía. Hoy te vamos a hablar sobre nuestra travesía desde Cuba hacia Brasil. Así que nada, nos vamos con la intro y nos vamos ahora. Intro que tú conoces. Regresamos. Estamos de vuelta. Oye. Y por cierto, antes de comenzar el video les aclaro, sí, este es el pullover que tenía puesto la semana pasada. Y ahora les voy a dejar la pregunta de a quién le queda mejor, porque él dice que el pullover es de él y a mí me queda mejor, ¿me entienden? Entonces el pullover es mío, no es de él. Gente, lo que sufrimos los hombres con el tema de Qué pena. Él no tiene propiedad privada, aquí simplemente es todo de los dos. El podcast que viene voy a salir con una blusa de ella. ¿Qué sé si te vas a ver? No importa. Oye, gente, nada. Podcast pasado hablamos hasta que llegamos al aeropuerto José Martí, terminal 3, ¿no? Terminal. ¿Una terminal? Creo, sin mal no recordamos que es la terminal 3. Llegamos al aeropuerto a las 3 de la mañana, ¿no? 3 de la mañana, el vuelo salía a las 5 de la mañana, 5 no, 6 de la mañana. 6 de la mañana, sí. 6 de la mañana, pero bueno, desde las 3 estábamos en el aeropuerto. Llegamos súper temprano. Pero nos demoramos como bastante en entrar, sí. Así que aparte, pues realmente no estuvo mucho tiempo adentro. Solo el tiempo que te tomaste el café asqueroso aquel. Sí. Que ni hablas del tema. Muy malo el café. Que hablamos de él en el capítulo pasado, porque fue tan traumático que hablamos de él ya en varias ocasiones. Nosotros llegamos al aeropuerto, estuvimos un rato fuera, no sabíamos nada. Estuvimos esperando, encontramos el grupo de los otros cubanos que iban a viajar hacia Guyana. Y ahí creo que envolvimos las maletas, gracias a Dios nos dio por envolver las maletas y sobre todo por no quitarle el nailito cuando llegamos a Guyana. Ya más para adelante le contaremos el porqué. Bueno, nada, salimos, llegamos a Guyana, todo bien. El personaje, vamos a no decir la palabra nuevamente, que nos recogió, tenía que recoger un grupo de gente para ir para una casa de espera. Por cierto, antes de llegar a ese punto, el viaje hacia Guyana fue en un vuelo donde iban dominicanos. ¿Qué gente? Mira, esto no es nada en contra de los dominicanos, porque nosotros queremos mucho a los dominicanos, pero esa aerolínea, por Dios, qué gente tan desagradable. Sí, muy qué maltratan a los pasajeros en esa aerolínea. Nosotros pedíamos a la aeromoza que nos atendiera. Agua, cualquier cosa, lo más mínimo que es agua, ¿sabes? Sí. Y a ella simplemente cuando te atendía, si le parecía atenderte, te atendía con mala cara y mala forma. Muy raro esa aerolínea. Por cierto, cuando empezaron a hablar inglés, eso fue una anécdotota también. Cuando empezaron a hablar inglés, ella sabe hablar inglés. Ella habla inglés fluido. No entendí una palabra. Nada. No entendía nada. Literal, no entendía nada. Nada, muy raro. Muy mal todo. Entonces, llegamos a Guyana. Allí no tuvimos ninguna mala experiencia. Cuando llegamos a Guyana nos atendieron muy bien, muy rápido. No nos pudieron ningún documento de eso que pedían, que dice que pedían, que nos pedían carnet de la fiebre amarilla. A ver, también les aclaro, es un tema de que no nos los pidieron a nosotros, no se vayan a pensar que no lo necesitan para viajar, sí lo necesitan, porque hay mucha gente que sí se lo han pedido. Tampoco puedo decirle no lo lleven porque no hace falta. Quizás ustedes tienen la mala suerte de que sí se lo piden, a nosotros no nos lo pidieron. A ver, nosotros sí lo llevamos. Ella llegó el día que ella lo tenía porque ella viajaba a Surinam y ya tenía su carnet de vacunación. Yo no, yo me lo hice antes de viajar, pero no nos lo pidieron. Llegamos a Guyana. Salimos rapidísimo del aeropuerto. Yo llegué sordo. Sordo, mal, con dolor de oído, se sentía mal incluso. Porque no escuchaba nada. Parece que el cambio de presión a él. Es que el compañerito que iba manejando el avión. subía, bajaba. Él se pensaba que él iba en el bum bum chacata. Para aterrizar fue una película. Fue pésimo realmente. Fue pésimo. Ese viaje no puedo decirles que fue un buen viaje porque. Después llegamos, estuvimos un poquito perdidos en el tema de por dónde teníamos que salir. No hay conexión en el fucking aeropuerto de Guyana. Complicada esa parte. Y casi que hay que subirse en el avión de nuevo, en el ala del avión, para poder escribirle a la persona que nos tenía que recibir ahí.
desastroso. Sí, muy, muy desastroso. Tuvimos que en el lobby del aeropuerto es que había un poco más de wifi, porque ahí decía que había wifi en todas partes, Y nada más pero fue no, así. nada, muy poco wifi. Ahí nada, ahí fuimos ya, la persona que nos estaba esperando nos encontró. Éramos un grupo de bastantes personas, porque ahí unían muchos grupos de distinta gente. Sí, Y ahí había gente de todas partes del país. O sea, sí, 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 de sí. hecho, nos encontramos con la gente que eran de las villas. Sí. Nos encontramos con una gente de las villas, súper agradable, una pareja, que creo que nos las Ellos topamos se en el que, aeropuerto. sí, pero ellos se quedaron en Guyana. Sí, ellos se quedaron Ellos en se quedaron en Guyana. Guyana. Ellos se quedaron en Y ahí Guyana ya en porque... Guyana, de ahí, del aeropuerto, fuimos para una casa para esperar, porque Ajá. íbamos a salir ya por carretera. Gracias a Dios, la persona... Aquí Con no vamos a mencionar la palabra que todo el mundo la sabe. palabra La persona con la que hicimos el trámite para viajar. Nosotros pagamos, vale aclarar, nosotros pagamos un poco más que los demás. Y gracias a eso, el trato de nosotros fue muy, muy diferente. La gente que venían con nosotros, ya... Por ejemplo, la casa donde fuimos a esperar. En la parte de arriba eran simplemente sillas. Ajá. Y todo el mundo estaba ahí. Eran muchas personas ahí en la espera esa. Y no tenían ni ventilación. Nosotros, en el caso de nosotros, por pagar un poquito más, estuvimos en un lugar con aire acondicionado donde incluso pudimos dormir un poco. No era un cuarto, pero pudimos dormir y descansar porque realmente nos hacía falta. Comimos bien, agua, nos dieron refresco, nos dieron muchas cosas. De hecho, hablaron con nosotros. Yo probé por primera vez un refresco que se llama Ginger, que no sé si en Cuba lo hay, yo nunca lo probé, que es de jengibre, picante, muy picante. Ellos se lo tomaban como si fuera agua. Y él sufriendo, yo no lo probé. Ajá. Pero bueno, incluso con esas personas ahí, que todo el mundo sabe el nombre, Ajá. porque son todos esas personas. Exactamente. Y con esas personas nosotros súper bien. Incluso yo pude hablar bastante porque yo hablo inglés y podía comunicarme con ellos. Otra cosa que me salvó la vida. Sí. En Guyana hablan inglés muy con raro. Francés, con una combinación. Pero bueno, si hablas inglés, te va a ayudar bastante. Sí. Porque realmente si no, no vas a entender Bueno, nada. llegaron las 6 de la tarde. Comenzó el desastre. Comenzó el desafío real, porque hasta que habíamos llegado hasta ese lugar, una incertidumbre gigante. No sabíamos nada porque realmente ahí no te dicen, ahí solamente es para... Y no tienes conexión para hablar con nadie. Exactamente. No tienes acceso a wifi, no te puedes comprar una línea, un chip. Entonces es complicado, es muy complicado. Ellos tenían wifi en casa, pero no nos dieron acceso a wifi por... Precaución, porque es una casa de seguridad de las de ellos. Entonces, lógicamente, no te van a dar la wifi para que tú no te comuniques con nadie, porque no saben realmente tampoco quién tú eres. Exactamente. Ahí nada, la van. Esa fue la primera cosa mala. En la van, ustedes saben que las van, la mayoría son para 8 personas. Íbamos 18 personas. No les vamos a engañar de que... 3 niños. 3 niños y un infante. Ajá. Dos no, niños. 3 niños porque la otra venía bueno, conmigo. Sí, era grande, pero todavía era... 3 niños y un infante. Exactamente, un bebé de 7 meses, ¿no? 7 meses. El campeón. El que mejor se portó. El que mejor se portó en ese viaje. Ahí ya, yo venía adelante, gracias a Dios. Sí, ella la pusieron adelante como sabía hablar inglés. Era la única que comunicaba. No sé si la pusieron con el objetivo, yo y mi dislexia, el objetivo de que ella pudiera comunicar, hiciera de intercomunicadora entre el chofer que hablaba inglés y nosotros que hablábamos español. Pero bueno, yo fui cómoda con aire acondicionado, en la parte de adelante sí había aire acondicionado. Él, el pobre. Yo fui atrás, a ver. Él, el pobre. A ver, yo realmente les voy a hablar claro. Yo soy una persona que a veces, no siempre me funciona, pero yo en mi mente marco un objetivo. Yo tenía el objetivo de llegar a Brasil. En lo que las demás personas estaban protestando, a mí no me dijeron que esto era así, caballero. Y se los dije incluso se lo dijimos los dos, a las personas que vienen con nosotros. Nosotros vamos en una travesía, nosotros no vamos en un viaje turístico, nosotros estamos haciendo una cosa que es para una mejoría. No puede ser todo bueno, a pesar de todo, nosotros nos dieron comida para el viaje, nos dieron pan, mayonesa. Hicimos una parada para comer. Hicimos una parada para comer que
Ella no, porque Me pasé el 90% del viaje de Ohio que vomitando. exactamente. Pero bueno, incluso me regalaron una mandarina, Sí, me dieron una cosa para oler para ver si me sentía mejor. Yo hice el viaje bien, excepto por la vomitadera. el Pero tema, a ver, tampoco es que fuera tan grave porque yo respiro y vomito. sí. O sea, no es nada fuera de lo A ver, común. ella se levanta por la mañana normal y le da Ganas de vomitar. Exactamente. Es normal. Entonces, nada, salimos en ese viaje. Hubo un pequeño accidente en el setup. Gente, no se asusten. Entonces, nada, seguimos. Esas cosas suceden. Me preocupa que se haya caído No, no creo. parado esto. No creo. Seguimos. Nada, el tema es el siguiente. Salimos en la van, primero hicimos una parada para echar gasolina. Ahí tuvimos acceso a un poco de wifi gratis, donde Daniela se pudo comunicar con su Ahí mamá. era la que se mantenía comunicada. Realmente yo la estaba pescando. Cada vez que él paraba, yo al momento me conectaba y después avisaba para atrás. Porque la conexión daba, yo creo que para 2 personas, no daba para más. Exactamente, complicado. Ella se pudo comunicar con mi mamá, con su mamá. Su mamá le avisó a mi mamá de que estamos bien. Era el primero que apareciera en el chat, ahí mismo ese tú lo escribías y le decías, oye, estamos bien, ya vamos por aquí, ya. No, ya vamos por aquí, no, ya vamos por el medio de la jungla. Porque... Salimos, ahí el chofer fue nuestra primera cosa mala. El chofer se comenzó a quedar dormido. Yo lo entiendo en parte porque hay que ser humano. Ese hombre había llegado de una y le dijeron que tenía que salir de nuevo. No había dormido absolutamente nada. Él fue, se cambió de ropa, se bañó y para el viaje de nuevo porque no tenían otro chofer. Parece que hubo un problema con el chofer de nosotros. Y ahí, en ese caso, yo me pasé el viaje más tenso que incluso los que venían atrás pasando calor. Porque no me pude dormir en ningún momento del viaje porque cada 2 segundos era despierta. Así me pasé yo todo el viaje. Ese viaje lo comenzamos a las 6 de la tarde y creo que a la 1 de la mañana. Del otro día fue que llegamos. No, él paró ese mismo día y estuvimos hasta las 5. Y la gente protestando porque... Pero yo y Daniela lo hablamos, lo entendemos y es mejor. Y es mejor porque ¿qué prefieren ustedes? Que no pare, que no duerma y que nos matemos por la carretera porque nos íbamos a matar por la carretera. En ese momento sí un poco de fresco y yo dormí, creo que yo también me dormí un rato. Y al rato yo, cuando determiné yo que ya me había aburrido dormir, entonces desperté al chofer. Ajá, y ahí comenzamos de nuevo el que viaje ahí sí ya fue... como a las 6, ¿no? 5 y poco. 5 y poco empezamos el viaje y ahí comenzó ya un poquito más la odisea porque empezó el calor. Y esa carretera, caballero, es infernal. ¿Qué cantidad de huecos? Le diría que son baches, pero no son baches, son huecos, porque es una carretera de tierra y cada que llueve se hacen más huecos y más fango. Gracias a todo lo que existe, no estaba lloviendo. Porque ahí sí ya hubiera sido el infierno. Nos dio la primera esperanza cuando llegamos a la famosa Patana. Pensamos que cuando cruzáramos ese río íbamos a llegar. Y resulta que después de la Patana venían... no sé, como 600 kilómetros más. En fin. Casi como recorrer Cuba de punto a cabo. Faltaban como 10 horas. Sí, comenzó la otra odisea porque ya las calles estaban secas. Y entonces había mucho polvo y el chofer, el guía, no nos dejaba abrir las ventanillas de... Porque se traba todo ese polvo para adentro, que también lo entiendo. Yo sé que había calor, pero no había que respirar con ese polvo. Exactamente. Era un polvo naranja. No, después al final le vamos a hacer una pequeña anécdota. Yo le digo a Daniela, habla y dile que cuando venga, porque el tema es que él lo que no quería que tuviéramos la ventanilla abierta cuando pasara otra van, porque ahí las van se cruzaban. Ahí ya yo hablé con él, logré llegar a un acuerdo con él porque la gente estaba histérica. Qué gente tan complicada. Y tampoco mentalizado de lo que estaban haciendo, ¿ya? Entonces complicaron un poco las cosas, pero bueno, yo llegué a hablar con él. Él accedió a que abriéramos la ventanilla cuando no venía un carro. Entonces, esa fue la otra parte mía, de que cada 2 segundos tenía que virarme y decirle, cierre la ventanilla y hubiera un carro. Esas fueron las otras 10 horas. Las 10 primeras fueron despertando al chofer y las otras 10 diciéndole a todo el mundo que tenían que abrir y cerrar las ventanillas. Ya ahí comenzamos carretera. Hasta que llegamos al primer punto, que pensábamos de nuevo que ya habíamos llegado. A Brasil.
y estábamos en la frontera con Boavista. Exactamente. Ahí ya era de noche tarde, eran como las 11 y pico de la noche del otro día. Y ahí entonces fue la recta final, que fue corriendo, literal fue corriendo, porque ya en esa zona hay mucho policía. Nosotros íbamos con más equipaje que casi todo el mundo. Nosotros llevábamos una mochila cada uno y un maletín cada uno. Las mochilas muy grandes y un maletín que cada uno llevamos 13 kilos, ¿no? 13 kilos más o menos. Y en la mochila llevamos 7 cada uno. 8 cada uno. Daniela coge las 2 mochilas y yo cojo los 2 maletines. Ahí tuvimos que caminar rápido para cruzar el río. Bueno, llegando a la punta del río estaban matando una anaconda. Él venía tan concentrado en no toletarse por ir para abajo, que era una loma de tierra, que literalmente no vio esa parte. No. Yo llegué abajo y la estaban matando. Impresionante la voz. Llegó la parte del sentimiento para mí. Él no sabe nadar y nos tocó montarnos en un bote, en donde la diferencia del borde del bote y al agua eran 2 dedos. Era así. Era una cosa así, y cuando se movía entraba. Exactamente. Yo metí la mano y lo que es decir, la mano mía hasta aquí. Esta era la punta del bote y este era el agua. Y cada vez que se movía un poquito, entraba todo el agua por el borde porque se iba moviendo. Exactamente. Nada, que en ese pedazo de verdad que estábamos rezando. Sí. Se pasa mal. Yo sin saber metí la mano en el agua y en esa agua habían pirañas. Cocodrilos y pirañas. Pirañas y como dicen aquí, yacaré. Yacaré. Y bueno, pero tengo la mano. Nada, llegamos al otro lado, subimos rápido, nosotros nos bajamos de primero. Y ahí recuerdo que soltamos todos los maturos y tuvimos que empezar a ayudar a todo el mundo a bajar. Sí, porque íbamos con gente mayor incluso. Los niños y la gente mayor. Entonces ahí empezamos a ayudar a todo el mundo a bajarse de aquel bote. Y ya cuando todo el mundo estaba ahí, empezó la otra parte que fue la caminata en el fango, que el fango nos llevaba casi hasta la rodilla. Gente, ahí yo vi lo que es estar mentalizados y en modo flow. Busquen eso en Google, lo que es lo que es estar en modo flow. Es cuando su mente tiene un objetivo y lo hace tan perfecto que no lo notas, que lo estás haciendo bien. Daniela iba con las 2 mochilas. En la punta de la cola de gente, porque iba con la linterna y guiando el grupo completo que venía atrás de mí. El suelo estaba lleno de un fango resbaloso. Que complicado pasar por ahí, pero nada, yo venía con la linterna, él venía con los 2 maletines atrás que pesaban unas barbaridades. De hecho, se me hizo, tengo unas marcas todavía aquí, que el velcro del maletín lo arañó completo, se llevó hasta los tatuajes. Ya con eso se los digo todo. Y nada, dice él que él me miraba a mí, que como yo seguía para adelante, eso fue lo que él lo hizo llegar a yo veía a Daniela que no paraba, ¿sabes? Iba con los 2 mochilones que eran más grandes que él. Más grandes que yo. Son muy grandes, y ella iba una adelante y una detrás, iba caminando sin parar, y eso fue lo que a mí me dijo, tienes que seguir para adelante porque los 2 maletines ya me comenzaron a pesar. Aparte yo estaba cansado porque aunque dormí no estaba descansado, mi mente estaba al 300% y ya estaba agotado. Pero cuando me dijeron que ya era el final y yo vi a Daniela que iba sin parar con su linterna y incluso bajito dando ánimo porque no podíamos casi ni hablar. Y como venía gente mayor detrás de mí, yo le decía, caballero, vamos, que ya estamos llegando, que ya esto es el final, que no sé qué. Yo trataba de animar a la gente que venía detrás de mí porque... Y llegamos a ese lugar que es ya estábamos en Brasil, es Boavista, y llegamos a una casa muy rara, casi abandonada, en el medio de la nada, explotada en rana. El que no le gusta, a mí, si me dejas, me hubiera puesto a jugar con una, porque yo soy medio vikinga, por esa parte. Yo no le tengo miedo. Le tiene asco. Pero no me, aparte que estaban grandes. O sea, estaban lindas, eran unas ranitas, eran así, ¿sabes? Bueno, estaban bellas las ranas, pero bueno, no me dejaron tocar. Cuando llegamos, habían 3 carros. En uno de los carros nos íbamos nosotros. Ese día nosotros realmente algo superior, algo que nos estaba cuidando, nos guió y todo fue fluyendo realmente bien. No nos fuimos en los 3 carros. Porque a mí, de hecho, yo iba a ir en un maletero. Cuando yo dije que no me podía ir allá atrás porque era claustrofóbico, que no soy, pero en la mente sí, realmente, porque hice un maletero, caballero. Y aparte yo dije, no tengo que decir que no me puedo ir aquí para no irme incómodo. Lo mejor que hizo, porque el viaje era de hora y pico. Exactamente. Y entonces nada, se fueron los carros, ahí... tuvimos que esperar cerca de 1 hora más. No, nos empezamos a asustar, aunque nos dejaron... Con otra pareja
con otra pareja. También vikingo, igual que nosotros, porque ellos realmente Los fueron... gorditos. Ellos, caballeros, si algún día ven esto. Llegaron unas personas de esos que nos iban a llevar y nos dijeron que tranquilo, se comunicaron con el carro que nos venía a buscar y dijo que estaba muy cerca. Ya ahí comenzamos a escuchar que no era por distancia, sino por tiempo. Nos dijeron, no, están como a media hora de aquí. Llegó ese carro donde nos fuimos muy cómodos. Yo creo que después de 2 días es que yo realmente... Daniela se rindió encima de mí, rendida. Me morí ahí ya. Rendida, fíjate que ella se me hice una bolita arriba de él y ahí... Tú te empezaste a sentir mal. Le dio náusea, ya como que salió de ese estado que estaba y se relajó tanto. El muchacho que iba manejando hablaba un poquito de español porque ya estaba acostumbrado a tratar con Yo de eso no me enteré. Y él me dijo, ya están en Brasil, ya ahora van para el lugar donde se van a quedar. Estos muchachos creo que fueron para una casa de renta también. Una casa de renta. Y nosotros fuimos para un hotel. Para un hotel pequeño. Habíamos escuchado rumores de que te metían en lugares con muchas personas y cuando nosotros llegamos... Voy a hablar de eso. Ajá. Nosotros pagamos, no les voy a decir la cifra porque... Un poquito más. Pagamos 150, no voy a decir la cifra total. Pagamos $150 más que el resto de personas que venían con nosotros. Nosotros y ellos que también venían con nosotros, la pareja que también venía, ellos también pagaron más. Ahí. Nosotros pagamos $150 más por encima del precio de las otras personas. Los $150 mejor gastados de mi vida. Fue la primera mejor inversión que hicimos. Mientras toda la gente que venía con nosotros se fue para un refugio donde estaban durmiendo hasta 7, 8 personas. Habían personas en un baño durmiendo. En la cocina. En la cocina, en donde sea, porque los llevaron para un refugio. Yo estuve en un hotel una semana con aire acondicionado, con desayuno, almuerzo y comida. Exactamente. Wifi. Buen desayuno, buen almuerzo y muy buena comida que nos la llevaba esa persona directamente a nosotros al hotel. Estuvimos ahí una semana con internet, con wifi, con de todo. Me regaló una línea para el internet para que pudiéramos comunicarnos ya. Nos llevó a cambiar el dinero porque nosotros teníamos dólares aquí. Los dólares no sirven para nada. No. Y gracias a esos $150 estuvimos una semana, que fue lo que tuvimos que esperar para ya venir para Limeira. Divinos de la vida, la verdad. Llegamos a ese hotel. Ahí estuvimos un tiempo, nos aprendimos nuestras primeras palabras en portugués para poder bajar a comer, bajar a comprar cositas porque el hotel abajo tenía como una tiendecita pequeña que sí nos aceptaban los dólares. Exactamente, sí, nos aceptaban los dólares porque por supuesto yo sabía que veníamos de... Ahí nos encontramos con más cubanos que no hablamos por un tema de que no sabíamos. Pero sí nos dimos cuenta que había más cubanos y gente venezolanos, habían peruanos también. Había gente de mucha gente, sí. De muchos lugares, colombianos. Colombianos también. Pero nada, ahí comencé a estudiar la gastronomía brasileña. Gente, qué comida tan rica esos primeros días. Así que nada, después de una semana salimos en ómnibus para Manaus. 10 horas de viaje. No, salimos primero, nos llevaron para el ESO, salimos en ómnibus para Manaus. Para Manaus. Que fueron 10 horas de viaje, en lo que nos pasamos el viaje durmiendo, porque nos pagaron unos asientos de la parte VIP de arriba, que eran camas. Otra cosa, que en el podcast pasado le dije que iba a hacer la anécdota, subió la policía, gente. Yo me cagué, ella se cagó. Nos pidieron nuestra documentación. Ahí simplemente les dimos el pasaporte. Y cuando vieron que éramos cubanos, nos dijeron buena suerte. El policía con un arma muy más grande que él. Literal, lo único que nos dijo fue buena suerte. Buena suerte, ya. Ya. Solo eso. Y sin embargo, con los venezolanos hubo más problemas porque incluso los hicieron bajarse, abrir las maletas. Sí, porque estaban teniendo un tema con cosas que estaban entrando ilegal y tal, entonces... Nada, pero bueno, en el caso de nosotros cubanos nos desearon buena suerte. Llegamos a Manaus, ahí estuvimos directo ya, nos recogieron en la terminal de ómnibus para el cubano que está viendo eso, y de ahí nos llevaron para el aeropuerto de Manaus, que íbamos a coger un vuelo para Guarulhos. El vuelo se atrasó como 3 horas.
Y nada, pero bueno, llegamos a Guarulhos y ya ahí cogimos un taxi. En este aeropuerto sí había wifi muy buena. Debajo de los asientos nunca había visto eso. Habían tomas para cargar. Para cargar los celulares. Ajá. En fin, ya de ahí cogimos el vuelo para Guarulhos y de Guarulhos un taxi para acá, para Limeira. Y ya estamos aquí. Ese taxi para Limeira fue una locura, gente. Qué locura es. En el aeropuerto también nos demoramos muchísimo porque nos perdieron las maletas. No es que nos perdieron las maletas. A ver, nosotros, la mayoría, el resto de la gente que venía en el vuelo, iban a continuar para Curitiba. Para Curitiba. Era la escala y nosotros nos quedamos en la escala. ¿Qué pasa? Que en las escalas tú tienes que hablar para que te bajen las maletas. No hablábamos portugués. En fin, pero se pudo, todo se puede. Se pudo, estamos aquí, todo salió bien y hasta aquí se lo vamos a dejar por hoy. En la cuarta le vamos a hablar de cómo fue cuando llegamos acá a Limeira. Le vamos a contar toda la verdad. Así que esperen que está duro lo que nos pasó. Hasta aquí no fue lo duro fue cuando llegamos aquí, gente. Sí. Nos fuimos. Suscríbete. Dale like, comparte, déjanos tu comentario. Chao, que si lo dejo ahí, él sigue y no para. Chao, chao.